Hola chicos, hoy vamos a ver lo que nos queda, que es la física nuclear. Os lo mando así, aunque nos veremos mañana, para que podáis ir echando un vistazo y entendiendo algunas cositas, ¿vale? Este es el resumen que os voy a enviar por correo electrónico de la física nuclear. He intentado simplificarlo lo máximo posible. Cuando hablamos de física nuclear, hablamos de núcleos, es decir, de la parte interna del átomo y de la energía que obtenemos a través de estos núcleos. Mirad, algunas cositas que ya sabéis desde tercero de la ESO. Cuando nosotros tenemos un núcleo en física nuclear se llaman núclidos, están formados por protones y neutrones, porque estamos hablando de la parte central del átomo, ¿vale? Del núcleo. El número másico y el número atómico son los números que me permiten calcular el número de protones y el número de electrones, de neutrones. El número de protones lo calculamos directamente o nos lo da directamente el número z, que nos dice cuál es el número de protones que tenemos, y el número de neutrones lo sacamos con la diferencia de a menos z. Si yo quiero calcular la masa de este núcleo, lo calcularé haciendo el número de protones por la masa del protón, z, que es el número de protones por la masa del protón, y el número de neutrones por la masa del neutrón. El número de neutrones ya hemos dicho que es a menos z. Bueno, pues como a partir de la relatividad hemos visto que la energía está directamente relacionada con la masa, la energía es la masa por c al cuadrado. La energía que sale de estos átomos sale a través de la diferencia de masa. ¿Qué diferencia de masa? Pues la masa del núcleo y la masa que nosotros calculamos con la suma de las partículas del núcleo. Número de protones por la masa del protón, número de neutrones por la masa del neutrón, es la masa que nosotros podemos calcular. Si a esto le restamos la masa real del núcleo, nos dará una diferencia de masa. Bueno, pues resulta que la energía de ese enlace es justamente la que proporciona esa diferencia de masa. Luego, si nosotros calculamos esa diferencia de masa y lo multiplicamos por c al cuadrado, tendremos la energía. Dos cosas importantes de esto. Si nosotros calculamos esta diferencia de masa en UMAS y queremos calcular la energía, primero tendríamos que pasarlo a kilos y luego multiplicarlo por c cuadrado. Pero podemos directamente calcular la energía con la relación que hay entre la masa en UMAS, unidad de masa atómica, y el megaelectronvoltio, porque sabemos que un UMA se relaciona con la energía como un UMA igual a 931 megaelectronvoltios. Eso lo vamos a ver luego en los ejercicios para que lo veáis. Esta es la energía del enlace, de este núcleo. Si nosotros queremos saber la energía de enlace por cada nucleón, lo que tenemos que hacer es dividirlo entre el número de nucleones, que justamente es A. Los nucleones son el número de protones y el número de neutrones, ¿vale? La suma de los dos es A. Esto en cuanto a la energía. Luego veremos cómo podemos calcular esa energía si lo que queremos es calcular la energía de una reacción en vez de un núcleo, de un átomo. En cuanto a los tipos de radiaciones que se pueden dar, podemos tener radiación alfa, beta o gamma, dependiendo de cuál sea el núcleo que se desprende de esa reacción. Si tenemos el átomo de helio, que son las partículas que llamamos partículas alfa, se emitirá radiación alfa, que es poco dañina y se para bastante fácilmente. La radiación beta son electrones y la radiación gamma es solo energía, no son partículas. Además, podemos ver cómo va evolucionando ese
núcleo radioactivo, cómo se va desintegrando a través de las ecuaciones de decaimiento radioactivo. Mirad, estas 4 ecuaciones son 4 ecuaciones que tenemos que sabernos. N, que es el número de nucleones, de núclidos que tenemos en un momento dado. N sub 0 es el número de núclidos iniciales. Lambda es la constante de semidesintegración, que depende de cada uno de los átomos. No tiene la misma constante el uranio que el calcio, por ejemplo. Y T es el tiempo que ha pasado. Entonces, con esta ecuación podemos saber cuántos núclidos nos quedan, sabiendo los que teníamos al principio y cómo se van a desintegrar, cuál es la constante de desintegración. Esta es la ecuación fundamental, es la ley de decaimiento radioactivo. A partir de ahí podemos decir el periodo de semidesintegración, que es el tiempo que tarda en deshacerse o en reaccionar, ¿vale? En cambiar la mitad de los núclidos que teníamos al principio. Lo calcularemos como logaritmo neperiano de 2 partido por lambda. Esto nos va a servir sobre todo para calcular el periodo la constante de semidesintegración en casos en los que no lo conozcamos. Tenemos la vida media, que es el inverso de esa constante, y tenemos la actividad. La actividad de un núcleo radioactivo es la variación del número de núcleos con respecto al tiempo y cambiado de signo. Fijaros que si yo cojo esta ecuación, que es el número de núcleos, de núclidos, y derivo con respecto al tiempo, me queda menos lambda por n sub 0 por e elevado a menos lambda t, con el menos de delante se me va y me queda esta ecuación, ¿vale? Esto de aquí, el n sub 0 por e elevado a menos lambda t, esta es justamente n. Luego podemos decir que la actividad es n por lambda. La actividad se mide en becquerels y es lo que me permite decir cómo va cambiando los núcleos, cómo se van desintegrando. ¿Vale? Ahora vamos a ver en unos ejercicios para que esto quede explicado. En cuanto a las emisiones radioactivas de las que hablábamos antes, cada una tiene una ecuación. Fijaros que si yo tengo un elemento con un número atómico y un número másico y voy a pasar a otro que tiene un número másico 4 unidades menor y un número atómico 2 unidades menor, es decir, 2 protones menos, lo que se genera es un átomo de helio. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir que cuando yo sume esto de aquí arriba, A menos 4 más 4 me tiene que dar A, Z menos 2 más 2 me tiene que dar Z, es decir, que el número atómico y el número másico en un lado y en otro de la reacción tienen que ser iguales. En cuanto a emisión beta, esta es la emisión beta, que son electrones que se han emitido. En este caso aparece un antineutrino porque estamos haciendo la emisión beta de un neutrón, pero nos puede aparecer para cualquier reacción, es decir, si yo tengo XZA y resulta que me encuentro luego un elemento que tiene la misma A, pero de Z tiene un número mayor, aquí tendríamos que restarle un electrón para que nos quede lo mismo, o sumar un electrón que es negativo. En cuanto a la radiación gamma, la radiación gamma es solo energía. Entonces la radiación simplemente va a ser un compuesto que está activado, que tiene una energía de radiación, que suelta energía y se transforma en el mismo
pero empobrecido, ¿vale? Lo que oímos a veces cuando se trata de energía nuclear, uranio enriquecido o uranio empobrecido, significa que ya ha emitido la radiación gamma, que esta es la que es realmente peligrosa y que solo se detiene con muros de hormigón de por lo menos 1 metro de anchura. Vale, aquí tenéis os voy a enviar este resumen, simplemente para que tengáis donde poder ir a buscar ecuaciones que necesitéis. Lo que realmente quiero que veamos es cómo se resuelven ejercicios, ¿vale? He preparado 4 ejercicios, que son 4 ejercicios tipo, para hacer cada una de las cosas que podemos hacer con radioactividad en este curso de segundo de bachillerato, ¿vale? Primera, ¿cómo calculamos la energía ligada a un átomo radioactivo? A eso os he puesto este ejemplo. Dice que tenemos carbono con Z igual a 6, A igual a 14. Es carbono 14, no carbono 12. Es el isótopo radioactivo del carbono. Isótopo, lo tenéis que recordar de años anteriores, son elementos que tienen el mismo número atómico pero distinto número másico, ¿vale? Por ejemplo, el carbono 612 sería otro isótopo del carbono. Y nos dicen que calculemos la energía de ligadura media por nucleón. ¿Cómo calculamos la energía? Vale, pues Z es igual a 6, A es igual a 14, lo cual quiere decir que tenemos 6 protones y 14 menos 6 tenemos 8 neutrones en ese átomo. Si yo calculo la masa o la diferencia de masa de ese núcleo, tengo que hacer número de protones multiplicado por la masa del protón. Fijaros, la tenemos aquí. H1 es un protón, ¿vale? Es el hidrógeno que solo tiene un protón. Fijaros que estas son las masas de los núcleos, ¿eh? Número de protones por la masa del protón, número de neutrones, que es A menos Z, por la masa del neutrón, menos la masa del núcleo. Esta es la masa del núcleo y esta la masa del protón, la masa del neutrón. Lo calculo y me da 0,11303 UMAS. Si os fijáis, pongo 5 decimales, porque si ponemos pocos decimales en física nuclear nos va a dar siempre 0, y eso no tiene sentido. Entonces, siempre, por lo menos 4 o 5 decimales hay que coger en física nuclear en estas operaciones. La energía, que es lo que quiero calcular, es la diferencia de masa por C al cuadrado. Opciones que tengo. Primera opción es coger estos sumas y pasarlo a kilogramos y luego multiplicar por C al cuadrado. Y entonces esa energía nos la dará en julios. Pero como el ejercicio nos dice que lo calculemos en megaelectronvoltios, tengo la otra opción, que es decir, directamente, sin necesidad de esta ecuación, hay una relación que dice que un UMA son 931 megaelectronvoltios. Pues yo cojo estos UMAs y digo un UMA 931 megaelectronvoltios y ya tengo los megaelectronvoltios, que es la energía de ese átomo. Como lo que me pide es por nucleón, pues solo tengo que dividirlo por el número de nucleones que tengo, que en este caso son 14. 14 porque A vale 14. Mirad. A, que es la parte de arriba, vale 14. ¿Veis? Eso quiere decir que la suma de los protones más neutrones es 14. Es decir, que hay 14 nucleones en ese núcleo. Pues si quiero saber cuánta energía tiene cada uno, pues divido la energía total entre el número de ellos. Vale. Segunda opción que tengo. La energía ligada a una reacción nuclear. En vez de a un átomo, ¿veis? Aquí estaba calculando la energía ligada al átomo de carbono. Ahora voy a hacer la energía ligada a una reacción nuclear. Para eso he cogido este ejercicio
que dice que la reacción de fusión de cuatro átomos de hidrógeno para formar un átomo de helio es... Estoy fusionando estos 4 átomos de hidrógeno. Y para poder calcular la energía de esta reacción, me dicen la energía del hidrógeno y la energía del helio. La energía del electrón no me hace falta porque estamos hablando de energía nuclear, tenemos que hablar de los núcleos, los electrones están fuera. Luego, esa masa paso de ella. ¿Cómo calculamos la energía? Pues como siempre, con diferencia de masa. Y para ver la diferencia de masa tengo que hacer la masa de los reactivos menos la masa de los productos. Masa de los reactivos, pues tengo la masa del hidrógeno, que es esto de aquí, 1,00783, por el número de hidrógenos que tengo, por 4. Y a esto le resto la masa de los productos, que en este caso solo tengo un átomo de helio, 4,00260. Resto y me quedan 0,02872. Si esto os queda negativo es que esto lo habéis puesto al revés, productos y reactivos. Una vez de que tengo esa masa medida en UMAS, pues lo puedo calcular los megaelectronvoltios diciendo un UMA son 931 megaelectronvoltios y esos megaelectronvoltios lo puedo pasar a julios. Un megaelectronvoltio son 10 a la 6 electronvoltios y un electronvoltio 1,6 por 10 a la menos 19 julios, que es justo la carga del electrón, ¿vale? Por esto se llama electronvoltio. Lo calculo y me quedan 4,27 por 10 a la menos 12 julios. Pero también tengo otra forma de calcularlo, lo que hablábamos antes, ¿vale? Cualquiera de las dos. A mí me parece más cómoda esta, porque esta relación es muy cómoda, pero hay que sabérsela. Esta otra, yo sé que un UMA son 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Es la relación entre el UMA y el kilogramo. Que aparece en la tabla que os dan siempre con los exámenes. Bueno, pues paso la masa de UMAS la paso a kilos, y me queda esto. Si esa masa lo multiplico por c cuadrado, entonces me da la energía en julios. Cualquiera de las dos formas está bien y es igual de correcta. El apartado B dice: si fusionamos 1 gramo de hidrógeno, ¿cuánta energía se obtendrá? Vale, fijaros que esta energía que nosotros hemos calculado es la energía que se libera en esta reacción, es decir, cuando se fusionan 4 átomos de hidrógeno. Ahora me dice cuánto se obtendrá por 1 gramo. Bueno, relación gramo-mol. Un mol de hidrógeno es 1 gramo, porque es la masa atómica del hidrógeno es 1. 1 gramo por mol. Luego, 1 mol es 1 gramo. Además, yo sé que 1 mol tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno por el número de Avogadro. Luego, me queda que 1 gramo son 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Como habíamos dicho que 4 átomos de hidrógeno liberaban 4,27 por 10 a la menos 12, que lo hemos calculado antes, julios, pues hago el factor de conversión para saber los julios que hay en estos átomos. Si en 4 átomos hay estos, en todos estos átomos habrá esta energía. Y ya está. Calculado. Lo hemos hecho para un átomo y lo hemos hecho para una reacción nuclear. Bueno, lo que nos faltaría por ver sería cómo completamos reacciones nucleares. Es el siguiente paso lógico. Mirad, en este ejercicio os he puesto un par de reacciones nucleares para completar para que veáis cómo funciona. La idea es que el número atómico y el número másico tiene que sumar lo mismo en la parte izquierda y en la parte derecha de la reacción.
Aquí tengo 12 y una 13, aquí tengo 9, luego tendré que sumar 4 para tenerlo igualado. En la otra tengo 6 y una 0, en este 6 y 0, 6, en este tengo 4, luego me faltan 2. Justamente la partícula que tiene número atómico 2 y número másico 4 yo sé que es la partícula de helio. Si no sabemos qué partícula es, pues aquí ponemos una X y ya está. En este otro, si sumamos, yo aquí tengo 235 y uno 236 y a este lado tengo 233, es decir, que me faltan 3 aquí. Y abajo tengo 0, 92, 92, 56 y 36, 92. Luego aquí tendría que poner un 0. La única partícula que tiene 0 aquí abajo son los neutrones, que es 0, 1. Para tener un 3, pues tengo que poner un 3 aquí delante, es decir, 3 neutrones. Fijaros que esto es una reacción nuclear de uranio. Un neutrón choca con el átomo de uranio y se liberan más neutrones, lo cual quiere decir que cada uno de estos neutrones va a poder chocar con otro átomo de uranio e ir generando una reacción en cadena, que es lo que sucede con las reacciones nucleares, que no somos capaces de que paren. Lo último que vamos a ver es la semidesintegración nuclear, cómo se desintegran los átomos radiactivos. En las ecuaciones que os he puesto en el resumen, aquí os he puesto un poquito lo que es cada cosa, porque esto es bastante nuevo y queremos saber qué es cada cosa. N es el número de núclidos que tengo en un tiempo determinado. N sub 0 es el número de núclidos iniciales. Lambda es la constante de semidesintegración y T es el tiempo que ha pasado. Si yo quiero calcular el periodo de semidesintegración, que es el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de los átomos que tenía, lo calcularé como el logaritmo neperiano de 2 partido por lambda y T, esta T cursiva, es la vida media, que es la inversa de esa constante de semidesintegración. Lo último, la actividad es la variación del número de núclidos con respecto al tiempo y cambiada de signo. Una variación significa una derivada. Si yo cojo esta ecuación de aquí arriba y la derivo, lambda baja aquí abajo con el menos y me queda n sub 0 por e elevado a menos lambda por t, que es la derivada de una exponencial, y n sub 0 por e elevado a menos lambda t era justo n, luego podría resumirlo como lambda por n. La actividad se mide en becquerel, que es la unidad que me permite medir esa variación del número de núcleos con respecto al tiempo. Como ejemplo práctico, os he elegido este ejercicio. Mirad, dice que tenemos 250 gramos de una sustancia radioactiva y que al cabo de 24 horas se ha desintegrado el 15% de la masa original. Se pide constante de semidesintegración, periodo de semidesintegración, vida media y la masa que quedará al cabo de 10 días. Para esto tengo que utilizar la ley de semidesintegración nuclear, que la puedo expresar, en las ecuaciones no aparece, pero la puedo expresar como núclidos o como masa de los núclidos. Es igual, ¿vale? Me vale exactamente igual. Al principio la masa es de 250 gramos y al final es el 15%. El 15% de 250 gramos es 37,5 gramos. Fijaros que no me haría falta para esta parte saber que son 250 gramos, porque si aquí pongo 250 y aquí 0,15 por 250, 250 se me va. Pero como lo tenemos, pues lo podemos sustituir. Número de núclidos al final, que sería, o la masa al final, que serían 37,5 gramos, es igual a la masa inicial, que eran 250 por e elevado a menos lambda por t, donde t es el tiempo. Dice que han pasado 24 horas. 24 horas en segundos son 86.400 segundos. Sustituyo aquí y despejo. Al despejar, esto me queda 0,15, lo que os decía antes, este 15%, y esto es e elevado a menos lambda por 86.400. Lo paso al otro lado y entonces el exponente queda positivo, y esta lo paso al otro lado, 1 partido por e elevado a 1 partido por 0,15.
Despejo lambda tomando el logaritmo neperiano. A este lado me queda lambda por 86.400 y el logaritmo neperiano de 1 partido por 0,15, que es 1,897. Luego lambda, despejando esto que pasa dividiendo, me queda 2,2 por 10 a la menos 5 y la unidad en la que se mide lambda es segundos a la menos. T1 medio, el periodo de semidesintegración es logaritmo neperiano de 2 partido por lambda. Como ya sé lambda, simplemente sustituir y nos da el resultado en segundos. La vida media es la inversa de lambda, que nos queda el resultado también en segundos. Y el último apartado que nos decía que calculáramos la masa después de 10 días, pues es masa inicial por e elevado a menos lambda, que ya lo sé porque lo he calculado antes, 2,2 por 10 a la menos 5, por 10 días, que son 864.000. Lo calculo y me queda 1,4 por 10 a la menos 6 grados. Y así se trabaja con todas estas. Bueno, pues yo creo que esto es todo. Un saludo y manteneros sanos.